Titus chapter 2 verses 4 and 5. Tito capítulo 2 versículos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amen. Amén. May the Lord add His blessing to the reading of His Word. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. And may He give us hearts to believe Que nos dé corazones para creer and to obey His Word. y para obedecer su palabra. To His glory. Para su gloria. Amen. Amén. We have considered loving your husband Hemos considerado el amar a sus maridos and being obedient to your own husband. y ser obedientes a su propio marido. We considered loving children, Hemos considerado el amar a los hijos. and I need to say this. Y necesito decir esto: Each of these subjects is very big, cada uno de estos asuntos es bien grande and I'm trying to do a very short exposition of them. y estoy tratando de hacer una exposición corta de cada uno de estos aspectos. So there is much more to be said about all these subjects, Así que hay mucho más que decir acerca de estos temas, but I'm trying to focus on the main idea. pero estoy tratando de enfocarme en las ideas principales. So now we want to take up the meaning of keepers at home. Ahora vamos a ver el significado de esa parte que dice cuidadosas de su casa. What does this controversial term ¿Qué mean? es lo que este término controversial significa? Keepers at home Cuidadosas de su casa comes from one Greek compound word. viene de una palabra griega compuesta. I will need to be a little technical for a few minutes. Me voy a poner un poquito técnico por algunos minutos. This is kind of a fine point. Este es un punto bien importante, But if you will bear with me, así que espero que lo soporten un poco. I will try to explain it fairly quickly. Voy a tratar de explicarlo bien rápido. Three things make this one word difficult to translate. Tres cosas hacen de esta palabra algo difícil de traducir. This is the only place, number one, this is the only place in the New Testament that it appears. Este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde esta palabra aparece. So we can't compare it with other passages. Así que no podemos comparar esta palabra con otros pasajes. Number two, Número dos, what we call a textual variant appears here. lo que llamamos una variante textual aparece aquí. In other words, En otras palabras, when we look at all the surviving Greek manuscripts cuando miramos todos los manuscritos griegos que han sobrevivido, that underlie our translations, lo cual de allí es donde tomamos nuestras traducciones, the authorized version la versión autorizada o el texto recibido has one Greek word, tiene una palabra griega, some of the other versions have a different word. pero otras versiones tienen otra palabra. So there is a difference of understanding Así que hay diferencia de entendimiento of which word should be there. de cuál palabra es la que debería estar ahí. Thirdly, Tercero, these two words have slightly different meanings. estas dos palabras tienen diferentes significados, pero algo bien ligero. The word in most Greek texts La palabra que está en la mayoría de textos griegos means watching or keeping the home, significa el cuidar o vigilar el hogar, staying at home, el quedarse en el hogar, domestic. algo como doméstico, It also means keeping at home quiere decir también mantenerse en casa and taking care of the household affairs. y mantenerse al cuidado de todos los asuntos del hogar. Now, the other word La otra palabra is different by only one letter, es diferente por tan solo una letra, but it makes a slight difference. pero tiene una ligera diferencia. It can mean workers at home, Que puede significar de trabajadores en el hogar, one who works in the home, alguien que trabaja en el hogar devoted to home duties. o alguien devoto a los deberes del hogar. Now, a significant difference stands out between these two words Ahora, una diferencia significativa se presenta entre estas dos palabras, because the word that most Greek texts use porque la palabra que la mayoría de textos griegos tienen does mean staying at home. significa permanecer en casa. Those who do not believe that a woman's primary sphere Aquellos que no creen que la responsabilidad o la esfera de responsabilidad primaria de una mujer is her home sea su hogar, often prefer the other word, con frecuencia prefieren la otra palabra and they like to
translated que les gusta traducirla, devoted to home duties. devota a los deberes del hogar. Those can yield very different meanings. Eso puede tener significados bien diferentes. Either word, however, Cualquiera de las dos palabras, sin embargo, makes very clear that a woman's primary deja responsibility bien claro que la responsabilidad primaria de una mujer is in her home. está en su hogar. Now, this is a very controversial subject. Ahora, este es un tema bien controversial I will not be able to answer all the questions that come up about y this estoy subject. seguro que no voy a poder responder todas las preguntas que van a surgir de este tema. So I'm going to be focusing on the primary thing Así que me voy a enfocar en las cosas primarias, that Paul is emphasizing. las cuales Pablo está enfatizando. No, I want to be clear. Ahora, quiero dejar algo bien claro. We are on the razor's edge here. Estamos aquí en el borde. Whether we prefer staying at home, Ya sea que preferamos eso de permanecer en casa, keepers at home, guardiana de la casa, or homemaker, edificador. whichever word we use, Cualquiera sea la palabra que utilice, we cannot force the word no podemos forzar esta palabra to mean that a woman may never leave her home. para decir que la mujer entonces nunca debe salir de la casa. And we cannot force the word Y no podemos forzar la palabra to say that she can never be involved para decir que ella nunca debe involucrarse with legitimate matters con asuntos legítimos outside the home. fuera de la casa. But we must be very careful. Pero debemos ser bien cuidadosos. To say that a woman could never do something outside the home Porque decir que una mujer no puede hacer nada fuera de la casa, would contradict other passages in Scripture. eso contradeciría claramente otros pasajes de la Escritura. Proverbs 31 Proverbios 31, por ejemplo, clearly reveals that a wife claramente revela que una esposa may contribute to the family wealth. puede contribuir a las finanzas de la familia. But this doesn't mean Pero esto no significa that a husband que un esposo should make his wife work out the house. haga que la mujer trabaje fuera de la casa. More about that in a minute. Un poco más hablaremos de eso más adelante. Proverbs 31, Pero Proverbio 31, verse 16 says, verso 16 dice: She considereth the field and buyeth it. considera la heredad o el terreno y la compra, With the fruit of her hands, y planta viña she planted the vineyard. del fruto de sus manos. Verse 24, Verso 24, she maketh fine linen hace telas and selleth it, y vende, and delivereth girdles unto the merchant. y da cintas al mercader. It is very clear that she understands business. Ella está bien claro en este pasaje que la mujer virtuosa entiende de negocios, She knows how to make things and sell them, sabe cómo hacer cosas y venderlas and so increase the family wealth. para incrementar la prosperidad del hogar. And that demands that sometimes she works outside. Y eso demandará que algunas veces trabaje por fuera. But her primary place of work Pero su lugar primario de trabajo is the home. es el hogar. That's Paul's point. Ese es el punto de Pablo. So in light of this, we want to consider three things. Así que a la luz de esto vamos a considerar tres cosas. Here are some important considerations. Aquí hay unas consideraciones bien importantes. Number one, Número uno, fathers and husbands are the heads of their home. los padres y esposos son las cabezas de sus hogares. The Old Testament makes El clear Antiguo Testamento deja claro that fathers and husbands que los padres y los esposos were the heads of their la home. cabeza de su hogar, And a wife should not undertake y las mujeres no deben tomar activities outside the home actividades fuera del hogar without her husband or father's sin la approval. aprobación de su esposo o su padre. Number two, Número dos, the primary, though not the exclusive, el primario, más no exclusivo, focus for a woman enfoque de la mujer in the Old and New Testaments en el Antiguo y en el Nuevo Testamento is her home. es su hogar. Is everybody clear? ¿Estamos todos claros hasta allí? It's not the only sphere, No es la única but esfera, it's the primary pero sphere. es la esfera primaria. And that's what we need to Y eso understand. es lo que necesitamos entender. The entire context of Proverbs 31 El contexto completo de Proverbios 31 makes clear that this woman's primary focus deja claro que el enfoque primario de esta mujer virtuosa and her primary work y su obra primaria, su trabajo primario, are her home and family. son su hogar y su familia. Even the work that she does out Aunque ella hace ciertos trabajos afuera, is for her home. es para su hogar.
She's not a career woman No es una mujer de carrera who forgets about her que house. se olvida de su hogar. But what she is doing Pero lo que ella está haciendo is for building up her house. es para seguir edificando su hogar. In those days, En aquellos días it was not uncommon no era algo fuera de lo común for a woman to work with her que husband. una mujer trabajara junto con su And esposo. we still see that sometimes. Y aún vemos eso en algunas ocasiones hoy día. This would be legitimate. Esto podría ser algo legítimo. At Chapel Library, En el Chapel Library, our church's ministry, en el ministerio de nuestra iglesia, we have some husbands and wives tenemos algunos esposos con sus esposas that work together with us on the staff. que trabajan juntos en nuestro staff, nuestro personal. And number 3, Número 3. Scripture sometimes characterizes Las escrituras algunas veces caracterizan a wicked woman as one that does not stay at home. a la mujer malvada como aquella que no permanece en su hogar. Proverbs 7, Veamos Proverbios 7, verses 10 and 11 versos 10 al 11. say this. Dice esto: And behold, there met him a woman y cuando he aquí una mujer le sale al encuentro with the attire of an harlot con atavío de ramera and subtle of heart. y astuta de corazón, She is loud and stubborn. alborotadora y rencillosa, Her feet abide not in her house. sus pies no pueden estar en casa. Well, this is a wicked woman. Es una mujer malvada la que se describe aquí. So there are legitimate reasons for being out, Así que hay razones legítimas para estar fuera del hogar and there can be many wicked reasons for y being pueden out. haber también razones malvadas para no permanecer en el hogar. In the New Testament, En el Nuevo Testamento, Paul gives Timothy Pablo le da a Timoteo what seem to be unusual instructions lo que parece ser una instrucción inusual regarding young widows. para las viudas jóvenes. After giving instruction for the care of older Luego widows, de dar instrucción acerca de las viudas mayores, he says this, él dice esto, 1 Timothy 5, vamos a 1 de Timoteo 5, 1 Timothy 5, verse 11. verso 11. But the younger widows refuse, Pero viudas más jóvenes no admitan, for when they have begun to wax wanton porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan against Christ, contra Cristo, they will marry, en casarse, having damnation, incurriendo así en condenación, because they have cast off their first faith. quebrantando su primera fe. And we need to take just a moment to understand this. Ahora debemos tomar un momento para entender esto. Paul is saying something very important. Pablo está diciendo algo bien importante, While this may at first glance porque esto puede parecer a primera vista, seem uncharitable parece algo que no es bueno and perhaps in the y confusion, tal vez un poco confuso. it is not a sub-Christian behavior Y no es un comportamiento subcristiano on Paul's part. de parte de Pablo. Paul's reason for saying reject the younger widow La razón por la que Pablo dice que debe no admitir a las viudas más jóvenes is this. es esta. For when they have begun to wax wanton against Christ, Dice, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, they will marry. dice que vuelven a casarse. Now, Paul is not against marriage, Ahora, Pablo no está en contra del matrimonio. so why is he saying this? ¿Por qué dice esto? Does the apostle mean that there is something wrong with marriage here? Aquí está diciendo el apóstol que hay algo malo con casarse. This cannot be Paul's meaning, Esto no puede ser lo que Pablo quiere decir. because in verse 14, Porque en el verso 14, he commands, él manda, I will therefore dice, quiero pues que las viudas jóvenes that the younger women marry. se casen. The key to Paul's strong and even harsh language La clave para este lenguaje rudo de Pablo most probably lies in false teachers' doctrine debe yace en alguna enseñanza de falsos maestros and in the young widow's human nature. y la naturaleza humana de las viudas jóvenes. Here's what you have to know. Esto es lo que tú debes entender. Paul says in chapter 4, verse 3, that the false teachers were forbidden to marry. Pablo dice en el capítulo 4, verso 3, que los falsos maestros prohibirán casarse. Everybody clear? ¿Estamos todos claros hasta allí? False teachers are saying Los falsos maestros estaban diciendo that people should que marry. las personas no deberían casarse.
The younger women, the younger widows were still healthy young women. Las viudas jóvenes eran todavía mujeres jóvenes saludables, And they were capable of childbearing. capaces de tener hijos, They were lonely pero estaban solas and possessed of y passions. poseían pasiones, They're still very much alive, que las tenían bien vivas estas pasiones, even though their husbands were dead. aunque sus esposos habían muerto. The false teachers prohibited marriage, Los falsos maestros prohibían casarse, yet the longing of these young women pero los anhelos de estas mujeres jóvenes were alive and powerful. estaban vivos y eran poderosos. So the words wax wanton Así que la palabra que utiliza allí, en ese versículo donde dice que impulsada por sus deseos, quieren casarse, they mean to experience strong physical desires, se refiere a experimentar fuertes deseos físicos, particularly of a sexual nature. particularmente de naturaleza sexual. So instead of having the comfort and satisfaction of marriage Entonces en vez de tener el consuelo y la satisfacción del matrimonio, after their husbands were dead, luego de que sus esposos morían, they were forbidden to marry, a muchas de ellas que se les prohibía and casarse, they probably began to fall into immorality. entonces ellas caían en inmoralidad. This could be what Paul was driving at Esto es entonces a lo que Pablo conduce allí, when he wrote in 2 Timothy 3:6. cuando él escribe en 2 de Timoteo 3:6. 2 Timothy 2 3:6. de Timoteo 3:6. For of this sort are they which creep into houses Porque de estos son los que se meten en las casas and lead captive silly women laden with sin, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, led away by diverse lusts. arrastradas por diversa concupiscencia. Paul is not against marriage, Pablo no está en contra del matrimonio, but he understands that the young widows need to be married, pero entiende que las viudas jóvenes necesitan casarse and he is concerned they're going to marry the wrong people. y él está preocupado de que se casen con las personas equivocadas. If they could not marry within their churches, Porque si no podían casarse en sus iglesias, they would probably marry pagans. probablemente se casarían con paganos. And since marriage was prohibited in the congregation, Y como entonces algunos querían prohibir el matrimonio en la congregación, they would be united to men who worship false gods. se unirían a hombres que adoraban a falsos dioses. That's what he means by their falling away from the faith. A eso a lo que se refiere cuando dice que éstas se han apartado de la fe. Is that clear? ¿Está eso claro? Alright. So Bruce Winter wrote a very helpful book, Pero Bruce Winter escribió un libro que es de mucha ayuda, Roman Wives, Roman Widows. que se llama Esposas Romanas y Viudas Romanas. He gives a very interesting observation. Y da algunas interesantes observaciones. In the oration at the marriage bed, What do you mean by oration? at the speech, En el discurso del hecho matrimonial, a Greek man named Plutarch un griego llamado Plutarco says how the wife must follow the gods of her husband dice que como una esposa debe seguir los dioses de su esposo and not embrace foreign divinity. y no abrazar divinidades extrañas. In other words, En otras if palabras, a Christian widow married an unbeliever, si una viuda cristiana se casaba con un inconverso, she was obliged to renounce ella Christ estaba obligada a renunciar a Cristo and follow her new husband's false y gods. seguir los falsos dioses de su nuevo esposo. So marriage to an unbeliever Así que el casarse con un incrédulo makes good sense of Paul's statement, tiene sentido con esta declaración que hace Pablo. having damnation because they cast off their first faith. Como vimos, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe en el capítulo 5, versículo 12. Then in chapter 5, verse 15, Luego en el capítulo 5, versículo he 15, said, for some have already turned aside to dice, Satan. porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. So marriage to unbelievers would then be an act of apostasy. Entonces el casarse con incrédulos sería un acto de apostasía. It would be casting off Christ, Sería abandonar a Cristo, turning away from Him. apartarse de Él. And if this is a correct Y understanding, si este es el correcto entendimiento, then here's what the scenario is. entonces esto es lo que es este escenario. Prohibited from God's blessing of marriage El prohibir la bendición de Dios del matrimonio and driven by longings for physical y fulfillment. el ser conducida por los anhelos de llenura física. Some of these young widows were casting off their profession of faith Algunas de estas viudas jóvenes que estaban rechazando su profesión de fe en Cristo to seek marriage with para unbelievers. buscar el matrimonio con incrédulos. Nevertheless,
even if marriage to unbelievers is not in view, Aún así, si el matrimonio con los incrédulos no estuviera en vista, Paul is not saying that a desire to be married is sinful. Pablo no está diciendo que el deseo de casarse sea pecaminoso. So his point is that the younger women driven by lust Su punto es que las viudas jóvenes, conducidas por la lujuria, have forsaken their profession of faith in Christ. han abandonado su profesión de fe en Cristo. And he rebukes the young widows Y confronta a las viudas jóvenes for wandering from house to por house. estar andando de casa en casa. Now, Ahora, number 4. número 4. God has gifted women to become managers of their home. Dios ha dotado a las mujeres como aquellas que son capaces de administrar el hogar. One of the reasons Una de las razones that some women make good politicians de que algunas mujeres son buenas en la política is because God made women to be managers. es porque Dios hizo a las mujeres a que fueran buenas administradoras. But the primary focus in the scripture Pero el enfoque principal en la escritura is not managing the state, no es que manejen un estado, but managing the home sino que manejen el hogar under her husband's authority. bajo la autoridad de sus esposos. Can you see that picture? ¿Puedes ver esa imagen? So, this is why Paul could say, I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house. Entonces, por eso dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa. That word, guide the house, Esa palabra allí que se traduce como gobiernen su casa is a very strong word in Greek. es una palabra fuerte en el griego, And it means for her to be the manager of the house. que tiene que ver con que ellas sean administradoras en el hogar. A woman should take the wonderful gifts that she has Una mujer puede tomar los hermosos dones que Dios le ha dado and turn it into a place that brings glory to God. y notarlos en su hogar para que sea un lugar que le dé gloria a Dios, It is a blessing for her husband and her que es children, una bendición para su esposo y para sus hijos, for the Lord's people, para el pueblo de Dios and even for strangers. y aún para los extraños. Let me give you a wonderful example. Déjame darte un maravilloso ejemplo de esto. Consider the life of Katerina von Bora. Considera la vida de Caterina von Bora. She entered a covenant at age 5 Ella entró en un pacto cuando tenía 5 años and was a practicing nun for 20 y years. fue una viuda, una monja practicante por 20 años. Then she heard Martin Luther's teaching on biblical family. Luego escuchó a Martín Lutero enseñar sobre el matrimonio bíblico y la familia. In a remarkable Y providence, en una providencia asombrosa, she later became Martin Luther's ella wife. se convirtió en la esposa de Martín Lutero. Her desire to honor Su Christ, deseo de honrar a Cristo, to make a blessed de home, tener un hogar bendecido, to love her de husband, amar a su esposo, to love whatever children the Lord would give them, el amar a aquellos hijos que el Señor le fuese a dar, motivated her. la motivaron a ella. Martin and Kate had received the gift Martín y Kate habían recibido el don of a broken down monastery luego de salir de un monasterio quebrado that was in need of much repair. que necesitaba ser reparado. She became a remarkably resourceful manager Ella se convirtió en una asombrosa, extraordinaria y recursiva administradora of this broken down place. de ese lugar que encontraron destrozado. She usually got up at 4 in the morning Usualmente se levantaba a las 4 de la mañana and then often worked until 9 o'clock at night. y trabajaba hasta las 9 de la noche. She diligently whitewashed the dirty walls Ella diligentemente lavaba las paredes with much lime. It's all right, she made the walls white. pero simplemente lavaba las paredes. Eso es lo importante. She did a lot of scrubbing. Ella ahí restregaba, ustedes saben. And with the help of a maid, Y con la ayuda de una ayudante, that she cleaned all the shabby rooms ella limpiaba todas estas habitaciones desordenadas and put them in beautiful y order. las colocaba en orden. She then put the gardens in order. Luego puso los jardines en orden And according to Carolyn McCullough y de acuerdo a Carolyn McCauley and Nora Shank, y Nora Shank, Kate became gardener, que se convirtió en jardinera, fisher, pescadora, brewer. o sea, Brewer? ¿no? Bueno, sabía hacer cerveza, Martin had a beer once in a while. así que Martín Lutero se tomaba su cerveza Fruit de vez en growing. cuando. Y aprendió a hacer crecer la fruta. His beer mug, his beer mug Ella también hacía, tú sabes, las tazas para la cerveza y eso, had the 10 Commandments on it. que tenía los 10 mandamientos ahí.
became a fruit grower, Ella se convirtió en alguien que sabía cómo cultivar fruta, a cattle and horse breeder, que sabía cuidar y alimentar de caballos, cook, sabía cocinar, beekeeper, cuidar de criar abejas, nurse, enfermera and many other things. y muchas otras cosas. She kept on hand Ella mantenía a la mano an ample supply un gran suplemento of the vegetables and flowers de vegetales y flores that Luther loved. que Lutero amaba. Trout, perch, and pike was a fish. Ok, trucha y otros peces que están nombrando en inglés Graced their table, yacían en su mesa and booze appeared for her thirsty husband and their guests. y podía ofrecer esta cerveza a su esposo sediento y a sus invitados. Pears, apples, peaches, grapes, Peras, manzanas, melocotones, uvas nuts were cultivated y nueces eran cultivadas and Kate carefully tended. y que de manera cuidadosa cuidaba Chickens, pollos, geese, y los quitaba. pigs, Cerdos, cows, vacas, and work in riding y horses, trabajaba y ella cabalgaba en caballo. that she gathered a ready supply of food Ella daba un gran suplemento de comida to be salted for the winter para que months fuera salado para los meses de invierno, when fresh food could not be readily cuando available. la comida fresca no estuviese disponible. The description goes on, Y la descripción sigue. but do you hear her industry? Sorry. Do you hear how hard she worked? Mira todo lo duro que ella trabajaba. Do you see how she used her gifts? Viste cómo ella usó sus dones. She took a broken down monastery Ella encontraron este monasterio que estaba pues, destruido, desolado. and she made it a hotel. Y ella lo convirtió en un hotel. Martin and Kate's hospitality La hospitalidad de Martin y Kate fue bien conocida. became well known. Scholars, Y eruditos, students, estudiantes, refugees, refugiados, escaped nuns and monks, monjas y monjes que escapaban and family members y miembros de la familia knew the blessing of their home. conocieron la bendición del hogar de Martín Lutero. The wonderful meals and the table that she prepared Las maravillosas comidas y la mesa que ella preparaba for all the different kinds of guests that came to para that house todo el tipo de huéspedes que ellos tenían. actually became a place Realmente se convirtió en un lugar where important ideas and news were donde discussed. importantes ideas y noticias eran discutidas. Her home was used of the Lord. Sorry. Her home was used of the Lord Su hogar fue usado por el Señor to change many things in Germany. para cambiar muchas cosas en la Alemania de aquel tiempo. A faithful keeper at home Una fiel cuidadora de su hogar who took the gifts God gave her que tomó los dones que Dios le dio and made a home that glorified God e hizo un hogar que glorificaba a Dios and changed the city around her y cambió la ciudad alrededor de and ella affected her nation. y afectó a su nación She obeyed the scriptures y obedeció las escrituras and knew the blessing of God. y tuvo en sí la bendición de Dios. This is Paul's point. Este es el punto que hace aquí el apóstol Pablo. This is where a woman should exercise her gifts. Ahí es donde las mujeres deben ejercitar sus dones. And this is where Titus 2 women help. Y ahí es donde es de mucha ayuda una mujer de Tito II. As they help younger women learn to walk with the Lord Mientras ayudan a las mujeres más jóvenes a caminar con el Señor and to use their homes for the glory y of the usar Lord. sus hogares para la gloria de Dios. Kate's immense gifts were not wasted. Kate's many gifts Así que los muchos dones que tuvo que were not wasted. no fueron desperdiciados, They were all invested fueron todos invertidos in turning a rundown monastery en convertir este monasterio que estaba en decadencia into a warm, beautiful, blessed en un place. cálido, hermoso y bendecido lugar. Number 5. Número 5. A woman who does not use her gifts at home Una mujer que no utiliza sus dones en su hogar and works out of the house y trabaja siempre fuera del hogar, exposes herself to numerous sins se expone a sí misma a numerosos pecados, that she would not face otherwise. los cuales no enfrentaría de otra manera. And this is true of men, Esto es verdad en cuanto a los hombres también. but women can often be victimized out of their homes. Sorry. Women can often be victimized Pero las mujeres pueden con frecuencia ser victimizadas when they are out of their home. cuando están fuera de su hogar. I want to give you just some of the ways that can happen. Déjame mostrarte de qué manera esto puede ocurrir. Now,
I want you to understand, Quiero que entienda lo siguiente. it would not be true to say No sería verdad el decir that every woman that works outside the home de que toda mujer que trabaja fuera del hogar falls into sin. cae en pecado. I'm not saying that. No estoy diciendo eso. I don't want you to think that. Y no quiero que piensen que he dicho eso. Nevertheless, Sin embargo, the temptations are numerous and las serious. tentaciones son numerosas y bien serias. When a wife is around another man Porque cuando una esposa está alrededor de otro hombre, more hours in a day más horas en el día than with her husband, que con su esposo, especially if she works close with him, especialmente si ella trabaja cercana a este otro hombre, adultery is often the sad el consequence. adulterio con frecuencia es la triste consecuencia. I've had to counsel people in this Yo situation. he tenido que aconsejar personas en esta situación. Relationships are built upon time spent Porque las relaciones se construyen sobre el tiempo que se pasa with someone, con una persona. and 8 to 10 hours a day Y de 8 a 10 horas en el día, with men that are not one's husband con un hombre que no es tu esposo, can be a very real danger puede ser un peligro serio and can fall and can become adultery. y puede llevarte al adulterio. In some En circumstances, algunas circunstancias, the boss at work el jefe del trabajo becomes the head of her home. se vuelve la cabeza del hogar de He ella. overrules what the husband wants Ella gobierna acerca de la agenda de ella and demands that she work particular times. para que trabaje en tiempos particulares, Overtime, aún más tiempo, holidays, en festividades. and it can cause many different kinds of problems. Y puede eso causar muchos problemas. And I do understand it works for men that way too. Sorry? It works that way for men. Y yo entiendo que esto que estoy diciendo se puede aplicar a los hombres también. So the temptation to extramarital relationships Así que la tentación de relaciones extramatrimoniales with the opposite con el sex sexo opuesto is very real. es algo bien real. Some men will try to seduce you indirectly. Algunos hombres tratarán de seducirte indirectamente. Some will be in your face. Algunos sí será de frente, But the reality is there. pero la realidad está allí. The temptation to emotional La adultery, tentación de un adulterio emocional, even when there is no physical adultery, aun cuando no hay adulterio físico, is very real. es algo bien real. This is the idea of becoming so emotionally attached Esa es la idea de volverte tan emocionalmente dependiente that you give affection que tú le das afecto and time y tiempo to someone who's not your husband, a alguien que no es tu esposo, that should be going to your husband. que debería todo ese afecto ir a tu esposo. The temptation to respect other men En la tentación de respetar a otros hombres and to begin to make comparisons y with your husband empezar a hacer comparaciones con tu esposo. is a very real danger. Es un peligro bien real. Part of this happens because you begin to build a relationship with your coworkers. Y esto sucede cuando empiezas entonces a construir esa relación con tus compañeros de trabajo. And this can turn into flirting. Y esto se puede convertir en un coqueteo. And flirting can become much worse. Y ese coqueteo se puede convertir en algo mucho peor. There's also the temptation for dressing immodestly También está la tentación de vestirte de manera inmodesta for personal gain, por ganancia personal, to get noticed, para hacerte notar, to get business. para que el negocio fluya. This is not what a Christian woman should do. Y eso no es lo que una mujer cristiana debe hacer. There is the temptation of being around bad company, Está la tentación de estar alrededor de malas compañías, people that often don't like marriage. personas que por lo general no aprecian el matrimonio, They have problems with their own que spouse. tienen problemas con sus propias esposas And they will talk to you about how wicked their spouses are. y te van a hablar de cuán malvadas son sus esposas. You begin to think of your spouse the same way. Y tú empiezas a pensar de tu esposo de la misma manera. There is the temptation for competition Está la tentación de competir with other women, con otras mujeres sometimes with men, y algunas con veces con hombres, which is driven by pride, lo cual es conducido por el orgullo, not humility. no por la humildad. There's a temptation for the woman to take authority over men Está la tentación de que la mujer con frecuencia quiera tomar autoridad sobre los hombres, in ways that are not appropriate for a Christian woman. de maneras que no son apropiadas para una mujer cristiana. Now we could go on with this, Y podríamos continuar con esto, but I trust that this makes the point. pero confío en que esto muestre el punto. Paul's main idea La idea principal del apóstol Pablo is for a woman to be the manager of her es home. de que la mujer sea la administradora del hogar.
There are exceptions to some things. Hay excepciones en algunas cosas. She may not have children. Tal vez no tenga hijos. She may lose her husband. Tal vez perdió su esposo. There are many kinds of issues that can arise. Hay muchas situaciones que pueden salir o surgir. But I want to exhort you Pero quiero exhortarles not to live in the way of thinking no a vivir de una manera que piensen that you are the exception. que tú eres siempre la excepción a la regla. Instead of giving your life En vez de dar tu vida to do what the primary thing is. a hacer lo que es primordial para tu vida. We always like to think Nos gusta siempre pensar that we're the que exception. somos la excepción. And this may be the main point. Sorry, something may be the same point. Something may be the main point, Y algo que debe ser el punto principal. but it doesn't apply to me Pero entonces tú dices, no, eso no se aplica a mí. because of the excuse we bring up. Porque entonces empiezas a sacar excusas en tu mente. But you can do this with anything that God De commands. que tú puedes hacer esto sin nada de lo que Dios manda. So that's why I want you to Por understand, eso es que quiero que entiendas, to get Paul's main point. que entiendas el punto principal que hace el apóstol Pablo. The Lord made you to be a manager of the house. Que Dios te ha hecho para que administres el hogar. He has given you great gifts to do so. Te ha dado grandes dones para que así lo hagas. And I encourage you with all of my Y heart, yo te animo con todo mi corazón, by faith in Christ, por medio de la fe en the Cristo, power of the Holy y Spirit, por el poder del Espíritu Santo, with the help of God's con Word, la ayuda de la palabra de Dios, to be a keeper in home. que Amén. seas una guardadora de tu hogar. So then, Entonces, our last thought for tonight, nuestro último pensamiento de la noche, I think. creo. Titus 2 women must also teach a younger woman to be good. La mujer de Tito 2 debe enseñar a las mujeres más jóvenes a ser, déjenme ver cómo aparecen nuestras Biblias, buenas. Igual. The word good is another important characteristic La palabra buena es otra importante característica for young women to learn and display. para que las mujeres jóvenes aprendan a mostrar esta característica. To be good El ser bueno means to reflect the glory of God. significa reflejar el carácter o la gloria de Dios. In the Jewish mind, En la mente del judío, they always associated good with God. ellos siempre asociaban lo bueno con Dios. Because the first chapter of the Bible Por el primer capítulo de la Biblia, says that God created all these things, que dice que Dios creó todas estas the cosas, heavens and the earth, los cielos y la tierra, and said they're very good. y dijo que esto era bueno en gran manera. So the God who made things good Así que el Dios que hace las cosas buenas is good. es bueno. So to be good Así que para ser bueno means to have a character like God. significa tener un carácter como el de Dios. Amén. It means moral excellence, Habla de excelencia moral, biblical behavior. de comportamiento bíblico. And when this word is applied to women, Y cuando esta palabra es aplicada a la mujer, it often means con kindness. frecuencia habla de bondad. Now, why would Paul put that at the end? Ahora, ¿por qué pondría Pablo esa como al final? After all these things that he's talked about, why did he say now they need to teach them to be good? Después de decir esta cosa, ¿por qué dice tú debes enseñarles a que sean buenas? Why does she need to be kind? ¿Por qué deben ser amables? Bondadosos. Because loving your husband Porque el amar a tu marido can be very difficult. puede ser bien difícil. You can get very irritated and annoyed with him. Y te puedes irritar bastante y estar bien enojada con él. Because loving your children Porque amar a tus hijos can be very difficult. puede ser bien difícil. You can become very irritated and annoyed with them. Puedes irritarte bastante y enojarte mucho con ellos también. And because of all the stress and pressure Y a causa de todo este estrés y esta presión and managing the home y todo este manejar el hogar, can make you very irritated and annoyed. te puede hacer una persona bien irritable y molesta. You need to know how to be kind. Entonces tú necesitas aprender cómo ser amable. Amén. Does that make sense? ¿Todo eso sentido para ustedes? This is part of self-control. Esto hace parte del dominio propio. Self-control underlies all these El things. dominio propio subraya todas estas cosas. So what we're seeing here
Lo que estamos diciendo aquí is Paul's brief list es la breve lista de Pablo of the way self-control en la manera como el dominio propio expresses itself in a woman. se expresa a sí mismo en una mujer. Titus 2 woman should be a holy woman Una mujer de Tito 2 debe ser una mujer santa, with the self-control debe tener dominio propio over her tongue, sobre su lengua, over her appetite, sobre sus apetitos, and to try to teach the younger women to have self-control y debe llevar también a las mujeres jóvenes a que tengan dominio propio, so that they can love their para husbands, que puedan amar a sus esposos, love their children, amar a sus hijos, be keepers at home, ser cuidadoras del hogar, be chaste and pure and modest. ser castas y puras con toda modestia. Do we see it? ¿Podemos verlo allí? Amén. Do you see it? ¿Puedes verlo? Amén. So we desperately need Titus 2 women. Así que desesperadamente necesitamos mujeres de Tito 2. Now I would like to point out, Ahora me gustaría señalar with this last thought, con este último pensamiento that this text makes abundantly clear que este texto deja ver de una manera abundantemente clara that all these things are domestic. que todas estas cosas, Domestic? Focused on the home. que todas estas cosas están enfocadas en el hogar. You see that? ¿Podemos ver eso allí en el texto? What I want to convey Lo que les quiero decir is that women say all the time, que las mujeres dicen todo el tiempo, may I use my gifts for this? yo uso mis dones para esto, May I teach in the seminary? yo debo enseñar en un seminario, May I teach in the church? debo enseñar en la iglesia, May I have a big career? debo tener una gran carrera. And they can have a very long list Y sacan una lista bien larga, of things that they want to know that they can do. cosas que ellas dicen que quieren hacer. I can't answer all the questions, Yo no puedo responder todas las preguntas, but I can tell you what Paul tells you you should be doing. pero te puedo decir lo que Pablo dice que tú debes hacer. And if you give your heart and mind to this, Y que Dios te dé un corazón y una mente para hacerlo. I know that the Lord will give you wisdom with the other answers. Y que Dios te dé sabiduría en las otras respuestas. Make this your focus, Pero haz de esto tu enfoque. and the Lord will open the doors. Y el Señor abrirá las puertas. I cannot forbid Yo no puedo prohibir working out of the home. trabajar fuera de la casa. I can't encourage Yo puedo animar. working out of the home. Sorry. I can't encourage working out I of the home. cannot or I can't. Cannot. Yo no puedo animar a que trabajen fuera del hogar. But I cannot prohibit, I cannot encourage. Mira, yo no puedo ni prohibir ni animarte a que lo hagas. But I can exhort you Pero sí puedo to exhortarte do what the apostle said. a que hagas lo que el apóstol dice. Love your husband, Que ames a tu marido, love your children, que ames a tus hijos, keep her at que home. seas cuidadora del hogar. And these other things here. Y estas otras cosas aquí. And then work on the other issues. Y luego sí trabajan en nosotros asuntos. Amén. Amen? Amén. Father in heaven, Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, we praise and thank thee Señor, alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos for the wonderful love and tender mercies thou hast showed us today. por tu amor y las tiernas misericordias que nos has mostrado hoy. We thank you that Jesus Christ, thy only begotten Son, Te damos gracias por Cristo, tu único Hijo, died upon Calvary's cross and rose again. que murió en la cruz del Calvario y resucitó. He ascended up into glory. He ascended up into Él glory. ascendió a la gloria, He is seated at the Father's right hand. recibido a la diestra del Padre. He is interceding for his Él people. está intercediendo por su pueblo. He is interceding for us. Él está intercediendo por He nosotros. is coming for us again. Él viene por nosotros nuevamente. How we praise thee for these Oh truths. Señor, te alabamos por estas verdades. And now I thank thee for these women. Y yo te doy gracias por estas mujeres. We have talked about many things today. Hemos hablado de muchas cosas hoy. Now I ask that thou wouldst bless them, Y yo te pido que esto sea de bendición para ellas. give them discernment, Señor, dales discernimiento. fill them with thy spirit, Llénalas con tu espíritu. help them to search the scriptures, Ayúdalas a que escudriñen las escrituras and to love and obey thee. y que las obedezcan y las amen. For the glory of Christ, Por la gloria de Cristo the good of his church. y por el bien de la iglesia. In Jesus' En name, el nombre de Jesús. amen. Amén.